Nosotros somos estudiantes de la UTNFRP de tercer año y le vamos a estar contando sobre interferencia en películas delgadas y su aplicación en la industria. Vamos a dar una breve introducción de lo que es una película delgada. Una película delgada es un fenómeno óptico que se produce cuando la luz se refleja en dos superficies paralelas. Este fenómeno tiene varias aplicaciones, como por ejemplo en lentes, y además podemos observarlas en burbujas de jabón. Ya que en películas delgadas transparentes, la superficie superior e inferior principalmente actúan transmitiendo la luz incidente, reflejándose solo de manera leve en términos de su intensidad. En estas situaciones, solamente las primeras reflexiones en la superficie superior y en la superficie inferior serán notables en cuanto a su intensidad. Pero, ¿qué son las películas delgadas? Podemos describir una película delgada como aquella que tiene un grosor cercano a la longitud de onda de la luz visible, que es aproximadamente 550 nanómetros. Si el grosor es mayor, se clasifica como una película gruesa. Ejemplos de películas delgadas pueden ser láminas finas de materiales transparentes como vidrio o mica, tomas de aire entre placas transparentes e incluso la superficie de una burbuja de jabón. Veamos un ejemplo: reflexiones sucesivas en una lámina delgada de caras paralelas compuesta de jabón con índice de refracción n igual 1.3. Los valores asociados a cada rayo corresponden a las intensidades relativas porcentuales de las reflexiones sucesivas en la película delgada. Cuando un grupo de rayos de luz impacta en una película delgada, una porción de la luz se refleja en la parte superior de su superficie, mientras que el resto atraviesa hacia su interior. Dentro de la película, cierta fracción de la luz es reflejada nuevamente hacia adentro por la superficie inferior, mientras que el resto emerge hacia el exterior. Estos rayos luminosos pueden juntarse y dar lugar a fenómenos de interferencia. Otro ejemplo. Consideremos una burbuja de jabón de índice de refracción 1.3. La reflectividad de la superficie superior de esta película delgada la calcularemos con la siguiente fórmula. Como conclusión de este ejercicio, decimos que aproximadamente el 2% de la luz que llega es reflejada en la superficie de la burbuja de jabón, mientras que el resto penetra en su interior. Después de dos reflexiones consecutivas, la intensidad reflejada se reduce a un 0.04% de la intensidad inicial. Debido a esto, nos concentramos únicamente en los dos primeros rayos. Ahora vamos a empezar a hablar de las películas delgadas de caras plano paralela. Consideremos una película transparente de grosor uniforme D, compuesta por dos superficies paralelas. Una en la parte superior y otra en la parte inferior, como se muestra en la figura. Supongamos que el índice de refracción del material que constituye esta lámina delgada es N. Además, esta película está rodeada por el aire. Imaginemos que una fuente de luz monocromática extensa ilumina la película desde un ángulo oblicuo. Una onda plana monocromática, que se puede considerar como un haz de luz paralelo, incide sobre la superficie superior de la lámina. En el esquema, el segmento AB representa uno de estos rayos incidentes. El rayo AB se refleja parcialmente, creando el rayo BC, mientras que también se transmite parcialmente en el interior de la lámina a lo largo de BF. Este rayo transmitido BF forma un ángulo con respecto a la normal de la superficie inferior. En el punto marcado como F en la figura, BF se refleja parcialmente hacia la película, formando el rayo FD, mientras que una porción mayor se refracta hacia el medio exterior a lo largo de FK. El rayo reflejado FD luego se refracta en la superficie externa y emerge de la lámina como DE, que es paralelo al rayo BC. De esta manera, las ondas que siguen las direcciones BC, BF y D se generan a partir de la onda incidente original, AB. Por esta razón, ambas ondas son coherentes entre sí y pueden causar interferencia si se hacen converger, ya sea mediante una lente o al ser observadas. ¿Cómo sabemos si ocurre interferencia constructiva o destructiva? Depende de la diferencia en el camino óptico entre los rayos 1 y 2. Calculemos la diferencia de camino óptico entre el rayo reflejado BC, rayo 1, y el refractado BF y D, rayo 2. La línea DH es normal al segmento BC y pasa por el punto D a partir de la posición de los puntos H y D de los rayos HC y D viajan distancias iguales. El rayo reflejado BC viaja en aire, mientras que el refractado, BF más FD, viaja en la lámina de índice N. La diferencia de camino geométrica, no óptica, entre los rayos 1 y 2 viene dada por la fórmula 2, entonces podemos calcular la diferencia de camino óptico con la fórmula 3. Consideramos el triángulo de vértices BFD. El ángulo BFG coincide con el ángulo GFD y es igual al ángulo reflejado.
Observamos que BF igual FD y BG igual GD. BF tiene una longitud tal como lo indica la fórmula 4, por ende podemos decir que BF más FD es igual al cociente entre 2 por D dividido el coseno del ángulo. Y de esa manera también podemos calcular BG, como observamos en la fórmula 6. Ahora bien, consideramos el triángulo de vértices BHD. El ángulo HBD es de pi sobre 2 menos el ángulo y el ángulo BHD es de pi sobre 2 radianes. Deducimos que el ángulo BDH es el ángulo sub I. Entonces la longitud del segmento BH está dada por la fórmula 7, por lo que esta fórmula puede deducirse a la fórmula 8, por lo tanto la diferencia de camino óptico entre los rayos 1 y 2 está dada por la fórmula 9. Analizando los ejercicios, nos surge la duda de cuál sería la unidad de la longitud de onda. Para ello, hay que saber que la longitud de camino óptico se calcula como la distancia total de un recorrido en el espacio, una medida de distancia, multiplicada por el índice de refracción del medio a través del cual se efectúa ese recorrido. Puesto que el índice de refracción es una cantidad adimensional, sin unidades, se deduce que la longitud de camino óptico está expresada en unidades de longitud, lo que significa que la diferencia en el camino óptico entre dos rayos cualquiera posee unidades de longitud. Multipliquemos entonces la última expresión por el número de onda, k, para obtener la diferencia de fase delta' entre ambos rayos. Notemos que la diferencia de fase entre los rayos 1 y 2 dada por esta expresión no es la diferencia de fase total entre ambos rayos, ya que resta considerar la diferencia de fase debida a la reflexión. En el punto B, ocurre una reflexión desde la interfaz entre el medio exterior a otro ópticamente más denso, lo que resulta en un salto abrupto de pi radianes en la fase de la onda BC. Incluyendo entonces el salto, la diferencia de fase entre los rayos 1 y 2 resulta. Ahora que conocemos cómo los rayos están en diferentes etapas, podemos prever cómo se verá la brillantez o la cantidad de luz en el patrón de interferencia relacionado. Será así, siendo I sub 0 una intensidad de referencia. En base a esta forma funcional, buscaremos la condición para observar máximos de intensidad, ocurrirá cuando coseno de delta dividido 2 sea igual a 1, es decir, para los siguientes números esto implica lo siguiente, por lo que se puede reescribir como y representa la condición para obtener un máximo en el patrón de interferencia asociado. En este caso el valor de m corresponde al orden del máximo de interferencia. La condición para obtener mínimos, es decir ceros, de intensidad se calcula de forma análoga, siendo ahora m el mínimo de interferencia. Cuando los rayos llegan a la lámina bajo el mismo ángulo, se dividen en dos rayos que posteriormente se vuelven paralelos después de ser reflejados por las superficies superior e inferior de la película. Estos rayos paralelos no se cruzan en puntos cercanos, lo que impide la generación de interferencia a distancias limitadas. Para superar esto, es necesario dirigir estos rayos hacia una lente convergente, y el patrón de interferencia puede ser observado en el plano focal de la lente. De manera alternativa, el patrón también puede ser visualizado utilizando un ojo acomodado para el enfoque infinito, enfocando hacia el infinito. Considerando esta situación, podemos afirmar que estas franjas de interferencia están localizadas en el infinito. La interferencia de película delgada se utiliza mucho para la creación de lentes, además, como dijimos anteriormente, es la encargada de crear los colores en las burbujas de jabón. Un ejemplo de interferencia de cara paralelas es el experimento de Young, también conocido como el experimento de la doble rendija. Fue realizado por Thomas Young en 1801 para estudiar la naturaleza de la luz. En este experimento, Young hizo pasar un haz de luz a través de dos rendijas paralelas y observó el patrón de interferencia producido en una pantalla posterior. La explicación del patrón de interferencia se basa en la superposición de ondas que se produce cuando la luz pasa a través de las dos rendijas y se difracta, creando regiones de interferencia constructiva y destructiva. Conclusión. La interferencia de película delgada y la interferencia de caras paralelas son dos fenómenos relacionados con la interacción de la luz con materiales transparentes. La interferencia de película delgada se produce cuando las ondas de luz que se reflejan en diferentes superficies de una película delgada interfieren entre sí, mientras que la interferencia de caras paralelas se produce cuando las ondas de luz que se reflejan en las superficies superior e inferior de una lámina interfieren entre sí.
Ambos tipos de interferencia tienen muchas aplicaciones en la industria, como la fabricación de lentes antirreflectantes, espejos y filtros ópticos, así como en la medición de espesores de capas delgadas y índices de refracción.